Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera y en el video de hoy vamos a estar recorriendo en lo que en algún momento fueron las mayores empresas del país. Esto era un McDonald's y como pueden ver está totalmente abandonado. Entré a uno de los pasillos rapidito, les voy a grabar. Fíjense que todos esos pasillos para allá no hay nada. Toda esa parte del supermercado ya está cerrado y todo esto está completamente vacío. Y como pueden ver al fondo también no hay... Amigos, tuve que salir del sitio porque ya... Para nadie es un secreto que Venezuela está pasando por un momento muy complejo. Crisis a nivel de salud, de economía, una hiperinflación que ha acabado con las pequeñas empresas. Muchos negocios simplemente han tenido que cerrar sus puertas porque son insostenibles. Otros simplemente se han tenido que adaptar a la situación, reinventarse para sobrevivir o morir en el intento. Hoy vamos a ver la condición en la que se encuentra la cadena de ferreterías más grande de Venezuela, EPA, y también vamos a ver el estado en el que se encuentra el supermercado mayorista más grande de Venezuela. Para que entren un poco en contexto las personas que no son de Venezuela, EPA es una de las mayores ferreterías a nivel nacional. Sería el equivalente a Home Depot en Estados Unidos o Leroy Merlin en Europa. Sé que no se pronuncia Leroy Merlin, es algo así como Leroy Merlin, pero mi francés no es muy bueno. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Bueno, este es el lugar al que vamos a venir primero. Este es Macro, que es el mayorista, el supermercado que les hablaba. Iba a sacar el ticket del estacionamiento, pero no hay máquina, o sea, eso no está funcionando. Vean que está vacío adentro. Esto era un McDonald's y como pueden ver está totalmente abandonado. No es que lo están remodelando, no, es que está cerrado. Y si no me equivoco, este fue uno de los primeros McDonald's aquí en Maracay. Parece a los escenarios de The Walking Dead, más o menos así parece. Amigos, esto está totalmente desolado, o sea, aquí no hay nada. Para que tengan una idea, hoy es día 19 de marzo y son casi las 2 de la tarde. Fíjense que los letreros de publicidad que estaban aquí ya no hay. Me está costando conseguir la entrada porque es que veo todo cerrado y lo único que está abierto es una entrada por este lado y está totalmente a oscuras, como que si no hay luz. Voy a ver qué pasa. Amigos, el calor es insoportable. No hay aire acondicionado, está totalmente vacío como pueden ver, esto era inmensamente. Allá están unos militares, espero que no me vean grabando. Más de la mitad del supermercado está cerrado, ok. Todos esos estantes que están en el fondo están vacíos, estas neveras están prácticamente vacías. Ahí dice área restringida, pero todo eso eran pasillos donde habían cosas y ya no hay paso porque no hay nada. Entré a uno de los pasillos rapidito, les voy a grabar. Fíjense que todos esos pasillos para allá no hay nada, allá al fondo no hay nada. Todo esto está completamente vacío. Esto es un mercado mayorista, uno de los más grandes de Venezuela y miren cómo está. Toda esa parte del supermercado ya está cerrado, todo eso está cerrado, simplemente con esos estantes, como en los otros supermercados que ya hemos visto. Amigos, todos estos son estantes vacíos, ok, como pueden ver esto eran pasillos donde tenían cosas, pero ya no hay nada y lo tienen cerrado, no hay paso. Tuve que salir del sitio porque ya me estaban mirando extraño, porque lo que hacía era dar vueltas, ver, tratar de conseguir la oportunidad para grabar y ya los militares me estaban viendo muy extraño, así que salí antes de que me fueran a decir algo. Amigos, quedé completamente impactado en el estado en que está este lugar. No me imaginé que Macro estuviese en las condiciones en las que está en este momento. Esto era un lugar donde venían la mayoría de las empresas a comprar al mayor para revender los productos. Muchos restaurantes también venían a comprar mucho los productos aquí, pero este sitio ya lo que da es vergüenza, da pena entrar, da lástima, da impotencia ver cómo un lugar de estos pudo terminar así. Me impresionó mucho que el lugar está custodiado por militares. Para las personas que me ven de otro país, díganme si el Macro de su ciudad está como es. Muy cerca de donde estamos ahora se encuentra la ferretería EPA, que es al otro lugar que vamos, y vamos a ver en qué condiciones está. Miren, el eslogan de Macro era siempre da más, pero es que ahorita no tiene nada. Justo ahí enfrente tenemos el otro sitio al que vamos, que es EPA. Ok chicos, este es el lugar. Esto es EPA. Como pueden ver, el estacionamiento principal está cerrado, que es el más grande. Vamos a ver si podemos grabar aquí sin problema. Primeras impresiones, hasta los momentos esto es la entrada como tal. Este es el primer pasillo. Hay una que otra cosa, pero como ven, muchos estantes completamente vacíos. Todos estos estantes aquí lo que tienen es un poco de mercancía por la parte de abajo, pero en la parte de arriba está completamente vacío. Y así se repite a lo largo de todo hasta allá. Este otro pasillo está también completamente vacío. Prácticamente todos estos estantes no tienen nada, solamente tienen un poco de mercancía acá y otro poco de este lado. La verdad amigos es que esto es impresionante ver este lugar así tan vacío, siendo una de las ferreterías más grandes del país. Fíjense, todo esto está prácticamente vacío, no hay nada. Esto también aquí está vacío. Allá sí se ve un poco de mercancía y no es nada del otro mundo, son forros para vehículos, para los asientos de los vehículos. Aquí se repite lo mismo, cero cosas en los estantes.
todo vacío. Aquí al frente es donde vimos que habían algunas cosas en este pasillo largo, pero solo en la parte de abajo. Y esta parte del lugar, fíjense que está trancado allí por esa malla y todo está vacío, o sea, no tienen nada para poner allí. Todo este pasillo, esta parte también está vacía. Fíjense que lo que hay es un poquito de lámparas allá al frente. Aquí es donde está la malla. Fíjense que tienen trancado tanto esta parte aquí como eso allá, y todo esto está completamente vacío. Y como pueden ver al fondo también no hay nada, todo eso está vacío. Antes era electricidad, ferretería, como lo pueden ver en los letreros, y ya no hay nada. Voy a hacer zoom aquí desde un estante hacia los estantes del fondo y todo está vacío, amigos, todo hasta el fondo está vacío, todo. Hicieron un pequeño pasillo para venta de chucherías y golosinas, que esto antes no estaba aquí, es para llenar espacio, supongo. Estos son todos los pasillos que están cerrados, simplemente le tienen una valla puesta. Fíjense que arriba decía plomería, jardinería, pero es que no hay nada, no tienen nada para colocar de lado y lado. Esta parte, que es la de jardinería, tiene un poquito de plantas nada más, y lo demás está tapado con paletas. Y esto atrás era donde ponían el depósito de bloques, arena, todo esto, porque esto vendía todo este tipo de materiales de construcción. Y todo ese sitio simplemente está vacío, ya no hay movimiento. Aquí se la pasaban camiones, gandolas descargando, cargando. O sea, esto está desértico. Esta es otra parte de la de jardinería. Fíjense que está todo vacío, no hay nada. Eso allá también. Y los poquito que hay está aquí en este pequeño pasillo donde estábamos ahorita. Y esto, amigos, es el socialismo vivo y puro. Como prueba de que estuve aquí hoy 9 de marzo del 2019, aquí les tengo el ticket del estacionamiento. Miren esta carretera, parece que estuviera abandonada. El monte de lado y lado, basura por doquier. Estas matas de aquí prácticamente ocupan el carril de la avenida, o sea, y así todo. Bueno, amigos, como lo pudieron ver, es una atrocidad lo que ha hecho el gobierno con la economía del país, con las empresas. Esto es lo que se obtiene después de una corrupción imparable, de malas políticas y de un pensamiento político que jamás ha funcionado y nunca lo hará. Fue realmente triste ver grandes empresas como esta totalmente destruidas, pero tengo la seguridad y la esperanza de que algún día esto cambiará y todo volverá a la normalidad. Para los que me ven de otros países, quisiera saber si alguna de estas dos empresas está en su país. Amigos, hemos llegado hasta el fin de este video. No me voy sin recordarles suscribirse a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un video nuevo. También te invito a seguirme por mi Instagram, es Gabriel Herrera _. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.